Bueno, vamos a iniciar este episodio 3. Sería el segundo viernes de Cuaresma, pero el primer episodio de esta serie empezó el miércoles de ceniza en este tiempo de Cuaresma del año 2023. Y hemos creado esta serie que se llama Camino al Resucitado, justamente para hacer algo diferente, algo propio del tiempo, y porque es labor, es tarea de todo cristiano, de todo creyente en Dios, en el Dios verdadero, entrar en un espacio que además es lo que invita a la Cuaresma, un espacio de reflexión en un desierto donde no haya distractores, para ver cómo vamos. En cualquier cosa que hagamos en la vida, inclusive en las relaciones familiares, con los hijos, en el trabajo, es bueno hacer una pausa y medir cómo vamos. Ojo, no porque si vamos mal la decisión es irnos, abandonar el barco y montarnos en un barco nuevo, no, sino porque cuando tú detectas si algo va bien o va mal, como un proyecto, en las inversiones, en la construcción de un puente, un edificio, tú puedes a tiempo hacer los correctivos y mejorar, pero si sigues avanzando en el error, llegará un punto en que lo que vas a hacer es una catástrofe en tu propia vida. Entonces es importante detenernos y ver cómo vamos. Pero hay un riesgo que también se corre en la Cuaresma, que tiene muy enmarcado también nuestros hermanos separados protestantes, que es a veces esa visión muy individualista de la fe. La Cuaresma es un tiempo para mí, yo con Dios, Dios conmigo, yo tengo que ser mejor, y aparece mucho el yo, yo como voy, yo soy bueno, yo soy pecador, y resulta ser que el yo, que es muy importante porque es tu centro, está llamado también a ver al otro y a responsabilizarse por el otro. Es decir, que no solamente tenemos que medirnos, evaluarnos, que el mismo San Pablo lo decía, yo mismo que me esfuerzo porque otros se salven, yo también tengo que esforzarme por mi propia salvación, no sea que yo mismo me quede fuera de la ecuación. No lo dijo con esas palabras, les doy la idea. Entonces tenemos que también aprender a mirar al otro y saber que somos en muchos sentidos responsables de la santidad del hermano que tengo al lado, de la persona que me acompaña en mi trabajo, desde el portero que me recibe hasta mi jefe, hasta mis vecinos, por supuesto todos los que conviven conmigo. Y yo no sé si esto ocurre en todas las familias, pero siempre es bueno, o suele haber una luz en una familia de una persona que sea como el cable tierra, si son varios mejor, el cable tierra o los cables tierras que aterrizan la fe en un hogar, y que si esa persona no estuviese, la sacas de ese contexto, pues tendrías a un núcleo familiar, un grupo de vecinos, de trabajadores totalmente mundanos, descarriados o indiferentes ante las cosas de Dios. Hoy la reflexión no se va a centrar en el yo, que sí fue el contexto de la reflexión del viernes pasado. Hoy se va a centrar en el otro, en cómo yo ayudo a otro hermano a crecer en la santidad. Y el texto que está inspirando este episodio, este capítulo, viene del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, que es el que está en la publicidad de la imagen, que luego va a estar cargada en el canal de YouTube. No lo estoy haciendo de manera inmediata, pero sí pasan 2-3 días y llega al canal de YouTube. Primero sale por el grupo de WhatsApp y luego en el canal de YouTube, donde Jesús nos dice lo siguiente. Está en el versículo 15, es del 15 al 17. Se los leo de la Biblia, no lo estoy leyendo de la imagen, pero puede haber diferencias de palabras, pero en esencia es lo mismo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, pero esta es palabra de Cristo. Fíjese que primero hay muchas cosas que podemos contextualizar allí, ¿no? Dios
no nos invita a chismear del hermano. Hay muchos ejemplos que pudiera poner y muchos de ellos de los cuales yo en algún momento de mi vida he podido ser partícipe, practicante de estos ejemplos. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, y cuando digo ahorita, y mira 30 años atrás y seguía estando de moda, y 50 años atrás seguía estando de moda, y quizás siempre ha estado de moda, el hecho de tener pareja y no casarse, sobre todo estas etapas de noviazgo. Pero hoy, uno yo diría, inclusive está más que comentado, documentado, a partir de los años 60, cuando hubo la revolución sexual en el mundo, siglo XX, 1960, por si acaso esto se escucha dentro de 300 años y se contextualice, la revolución sexual dio como mayor libertinaje, además de la aparición de la pastilla anticonceptiva, luego aparecería el preservativo. Entonces, hoy por hoy pareciera que el tener novio o novia inmediatamente es un derecho no implícito, yo diría explícito, a tener relaciones sexuales. Muchos papás de mi época o anteriores a eso, inclusive hoy por hoy lo justifican y lo ven bien. Otro tema, por ejemplo, son las personas que deciden no estudiar, que son las que son pecados, pero quiero un poquito contextualizar esta idea. No, yo no voy a estudiar, pero quiero hacer plata. Y la persona es muy buen comerciante, trabaja muy bien, pero no se forma. O se forma en lo que le da la gana de formarse, pero no en una cultura general. Recuerdo una experiencia que contaba mi mamá, siendo profesora de castellano, que había un estudiante que le decía que para qué él iba a estudiar esas cosas, si él lo que iba a hacer era doctor. Y entonces mi mamá le respondió muy bien, le dijo, pero que tú vas a llegar a una reunión social y que vas a hablar puro de cirugía y de venas y de exámenes de perfil 20. Tú tienes que saber qué son los presidentes, las capitales, tú tienes que saber hablar de cultura, de deporte. Y es verdad, una de las cosas más ricas que hemos tenido la oportunidad de conocer a otras personas, son esas personas que se sientan contigo y te hablan de todo, o casi de todo. Y te hablan de todo con conocimiento, sin que sean expertos. Pero la cultura, el conocer, también es una responsabilidad, porque tú no puedes entrar en el plano de juzgar o de opinar sobre cosas sobre las cuales tú no te has formado, o por lo menos como mínimo te has sentado a escuchar noticias. Entonces, ahí donde yo tomo quizás el ejemplo que decía Jesús, o eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomito. Eso está en el Apocalipsis, no es que sea palabra de Jesús, pero es que toda la Biblia es palabra de Dios y Jesús es Dios. Entonces en la vida uno no puede estar con tibiezas. O por ejemplo, si tienes un conocido que está en franco adulterio con su esposa o con su esposo, y tú en vez de sentarte y decirle, mira, eso no está bien, no sé, le haces arengas y le dices tú, bravo, tú tienes derecho a ser feliz. Y empezamos a dar malos consejos. Isaías, si no me equivoco, es el profeta que advierte, hay de aquellos, y siempre está el tonito ahí, ¿no? Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos, fíjense que Cristo inclusive decía, al que haga caer al más pequeño, mejor le saldría o le valdría que le amarraran una piedra al cuello, creo que dice así, lo lanzaran al mar. Fíjense ustedes lo delicado que es hacer tropezar a otros. Yo esto que voy a decir lo he dicho en otras oportunidades. En la película Franco Sefirelli de Jesús de Nazaret aparece Juan el Bautista reprochándole a Herodes que estaba con Herodías. Yo esto lo he hablado en otras grabaciones. Y algo que rescato de ese guión, porque eso no está, por lo menos que yo sepa, no está literalmente en la Biblia, pero algo que yo rescato de ese guión es que Juan, que además era un profeta de la conversión, no olvidemos que el bautismo de él era un bautismo para la conversión, muy propicio en Cuaresma además. Él le decía a Herodes que si él no le reprochaba, siguiendo el texto de Jesús, le reclamaba o le corregía en ese pecado de adulterio, porque más su hermano seguía vivo, lo tenía preso y él estaba con Herodías, que era la mujer de su hermano, Dios le iba a pedir cuentas a él por la vida de Herodes. Fíjense ustedes, y ellos no eran amigos. Ellos no eran, si Juan, que me parece muy atinado ese espacio que Juan haya dicho eso, porque si esto Dios lo pide cuenta de los que no son amigos nuestros, ¿cuánta más cuenta no me va a pedir Dios a mí por mi hijo, por ejemplo, o por mi esposa, o por mi hermano, inclusive por mis padres, inclusive por mis suegros, por mis cuñados, por quienes hacen vida, por mis compañeros de trabajo? Entonces, la fe es una responsabilidad vital. Tenemos una responsabilidad vital.
¿Cuánto he ayudado yo a que mis cercanos se santifiquen o cuánto los he mundanizado? Esa es la pregunta látigo que tenemos que hacernos, que yo invito a hacernos en este viernes de Cuaresma, este viernes 3 de marzo. ¿Qué estoy llamado yo a, si Dios me pusiera en el juicio individual de mi vida, me pusiera todas las personas que estuvieron cerca de mí, que además yo les conocí amantes, o les conocí actos de corrupción, o les conocí violencia, o les conocí mal manejo de las emociones, o les conocí que fueron homicidas, o les conocí que eran mentirosos de oficio, o les conocí que eran idólatras, o inclusive eran personas que no respetaban a Dios. Todas esas cosas. Yo le conocí todo eso y no los corregí porque no quise perder esas amistades. Y resulta ser que esa amistad ahora Dios me muestra, mira dónde está tu amistad, separada de mí eternamente. Porque su vida fue un constante tropezar de errores y tú pudiste hacerlo porque además esa persona a ti te escuchaba, lo pudiste haber orientado, acercado a Dios, acercado a mí y no lo hiciste. Entonces vean que esto es una tarea importante y que la vida no es nada más dejar pasar que los días pasen. La vida no es nada más dejar pasar o dejar que los días pasen. Es que tenemos que hacernos corresponsables de la salvación de nuestros hermanos. Si tu hijo va a un grupo juvenil en la iglesia, eso no garantiza nada. Yo también he visto barbaridades en grupos de iglesia. Yo he visto jóvenes que están ahí porque lo que quieren es tener novia, porque lo que quieren es tener poder, porque lo que quieren es tener protagonismo. Y lo que a veces me preocupa es ver a jóvenes mal formados formando a otros. Eso también lo he visto. Y yo he sido parte de esa generación de jóvenes mal formados que han mal formado a otros. Por eso es que les hablo esto con algo de propiedad. Y también he sido del grupo de los cobardes que por no perder un amigo, por no cuestionarlo, por no entrar en discusiones, pues nada, que pase, que las cosas fluyan. He sido inclusive testigo de decisiones que sabía que le iban a hacer daño a otros y sin embargo con mi omisión, no olvidemos en el yo confieso, nuestras 4 formas de pecar: pensamiento, palabra, obra u omisión. Con mi omisión, que además si yo hubiese hablado, algo hubiese creado, así hubiese entrado en choque y la decisión se hubiese tomado, pero hubiese dejado un run, como diría Nelson Bocaranda, un periodista venezolano. Los runrunes hubiesen dejado un run en la mente del que iba a tomar esa decisión. O cuántas veces yo no me dejé aconsejar por otros y tomé una mala decisión, como lo hizo Roboam, el hijo de Salomón, que heredando el trono de su padre, el reino de Judá, cuando vino, a partir de ahí vino la división del reino del norte y del reino del sur. El reino del sur fue el que quedó con el linaje de David. Pero cuando era un solo Israel, fueron a hablar con él y decirle: oye, por favor, ten más misericordia con el tema de los impuestos, nos estamos desangrando. Y es que ni tu padre, que hacía palacio, nos estrangulaba tanto. Entonces él escucha a los consejeros viejos y estos le dicen que sí, oye, que tome en cuenta lo que le están diciendo. Fueron con Jeroboam, que era como el líder del otro grupo. Pero Roboam después se reúne con sus amigos, que eran todos hijos de ricachones, eran estos muchachos así plebeyos, y le empiezan a decir que no, que si ellos habían conocido el dedo meñique de su papá, que con él iban a conocer todo el brazo, que se ponga firme. Y eso fue lo que hizo. Siguió un mal consejo. ¿Qué trajo como consecuencia? La división del reino de Israel. Si usted alguna vez se preguntaba por qué entre los samaritanos y los judíos habían diferencias tan marcadas y tan duras, bueno, el reino de Israel, el reino del norte, quedó en poderío de los samaritanos, y el reino del sur era el reino de Judá, que tenía además la promesa de que de él nacería, como de hecho fue, el linaje del Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, todo esto nos invita a pensarnos cómo esta Cuaresma puede ser diferente no solamente para el yo, sino para el otro también, a partir de mí. Me puedo tomar el propósito de que la evangelización no es un chiste, de que hay personas que necesitan ser evangelizadas, que hay personas que están tan sumergidas en la astrología, en el yoga, en las energías, en los
espíritu, en las fuerzas, en la meditación zen. Y nada de eso está en la palabra de Dios. O sea, no quiero entrar, pero es que yo a veces cuento estas cosas, hay gente que dice, pero no te pongas con esas ridiculeces en pleno siglo XXI, donde estamos caminando en sinodalidad, en ecumenismo, donde ahora todas las religiones se encuentran. Yo no digo que no, encuéntrense, pero yo no voy a sacrificar un ápice de lo que Cristo y la iglesia nos ha enseñado. Si yo tengo que entrar en una reunión donde tengo que dejar a María por fuera, o tengo que dejar a la Eucaristía por fuera, o tengo que dejar a Cristo por fuera porque no lo reconocen como Dios, es como que a mí me digan, mira, ven, pero tu hijo no puede entrar aquí. Tu hijo no es bienvenido acá. Mi hijo es parte de mí. Díganle a Dios Padre que no le aceptan a su madre o no le aceptan a su hijo, a ver si Dios Padre se va a sentar en esa reunión. Y el Espíritu Santo. Hay que tener un poquito de identidad, que otros tengan la suya. Bendito sea Dios, le dará luces a cada quien según el grado de luz que hayan recibido. Eso también está en el Evangelio de San Lucas, si no me equivoco. Cuando Cristo habla de los azotes, de aquel que recibió toda la verdad y no la cumplió, pues recibirá muchos azotes. Pero el que no la conocía recibirá pocos. Esto no me lo estoy inventando yo. Por eso es que a Cristo hay que conocerlo integralmente, no quedarse solo con un lado. Cristo es amor, misericordia, verdad y justicia. Y es rectitud además. No está con medias tintas. Entonces sí, hay que trabajar. Por eso la pregunta, ¿no? Que pongo en esta reflexión ya para ir terminando. ¿He ayudado a otros? ¿Ayudo a otros a ser santos? Esa es la pregunta. Eso no tiene matices. ¿He ayudado yo en mi vida a otros a conocer a Dios y ser santos? Porque el demonio conoce a Dios y lo conoce mejor que nosotros y no es santo. Y muchos hombres y mujeres que han pasado a lo largo de la historia haciendo terribles acciones, herejías, asesinatos, genocidios, también estoy seguro que conocían a Dios y eso no los transformó. Yo tengo una charla, un taller que se llama Encuentro con Jesús, conversión o indiferencia. Y dentro de los ejemplos que ponía, yo ponía ejemplos de personas que se habían encontrado con Cristo cara a cara, que habían conversado con Él y eso no les hizo ni cosquilla. Ejemplo, el joven rico. Y había otros casos como Zaqueo, como el centurión romano, que con una mirada, con un momento, convirtieron sus vidas. Entonces la experiencia de conversión es una decisión nuestra, no es impuesta por Dios. Dios puede pasar por la vida de todos y de hecho pasa por la vida de todos, pero que nosotros nos convirtamos y queramos ser mejores pasa por el reconocimiento de esa frase que recojo del Magnífica, oración que ahorita está en fase de aprendizaje con mi hijo, porque ha mirado la humillación de su esclava. Si nosotros estamos claros de quién es el que manda, quién es el amo, y que nosotros somos, como decía Santa Catalina de Siena, somos nada con pecado, si tenemos ese grado de conciencia y de humildad, podemos ser transformados. Ahora, si nos creemos papaupas, va a ser duro romper esa piedra. Ánimo, que cada cuaresma nos invita y cada tiempo de la iglesia, cada tiempo litúrgico, pero especialmente este tiempo, nos invita a ser mejores personas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.